Este es el segundo webinar de 3 del itinerario de reactiva y armónicos. Ya hicimos uno el pasado mes de septiembre y en este vamos a ver un pequeño resumen de lo que vimos en el webinar anterior. Vamos a entrar en tema de armónicos, generalidades, definiciones, armónicos y problemática que hay. Rozaremos un poco el tema de normativa, simplemente haremos mención de ella, y terminaremos con armónicos y condensadores. Es decir, qué ocurre cuando tenemos armónicos en la instalación y tenemos condensadores. Bueno, vamos a recordar lo que vimos en el anterior webinar. En el anterior webinar vimos que la energía reactiva es una energía que necesitan ciertos receptores para crear campos magnéticos para su funcionamiento, tales como motores, transformadores, etcétera, y se mide en kilovar-hora. No es una energía útil, pero sí que la necesitan determinado tipo de receptores. Esta necesidad de energía reactiva va a provocar unas pérdidas en los conductores, unas caídas de tensión y un consumo de energía suplementario que no va a ser aprovechable directamente por los receptores. Por eso vemos que hay en las facturas de las comercializadoras un recargo por el consumo de energía reactiva. Después vimos que el coseno de phi y el factor de potencia, entre comillas, son iguales. Es decir, que la relación entre la potencia activa y la potencia aparente, esto es coseno de phi y factor de potencia, pero con una pequeña diferencia, y es que el coseno de phi hace relación a la fundamental, es decir, a 50 hercios, y el factor de potencia en valor eficaz. Es decir, teniendo en cuenta 50 hercios más la componente armónica. Y un detalle, el coseno de phi siempre será mayor que el factor de potencia. Cuando en una instalación tengamos una diferencia o una gran diferencia entre el coseno de phi y el factor de potencia, podremos decir que en esta instalación hay presencia de componente armónica. No podremos decir cuánta, pero nos va a servir para decir que algo hay en esa instalación. A continuación vimos qué ventajas tenía el hecho de compensar la energía reactiva, centrándonos sobre todo en el aumento de la potencia disponible. Es decir, sacarle el máximo rendimiento a nuestra instalación. Y lo vimos de una manera muy gráfica con el famoso ejemplo de la jarra de cerveza, donde la jarra de cerveza es la instalación, la cerveza, el líquido, sería la potencia activa que nosotros tenemos en esa instalación y la espuma sería la potencia reactiva, armónicos, etcétera. Y como el objetivo es sacar el máximo rendimiento, utilizando el símil de la jarra de cerveza, sería llenar al máximo la jarra de cerveza para poder tener más cerveza que beber. Luego repasamos lo que he comentado hace un rato, es decir, que en los recibos pagamos por el exceso de energía reactiva. Es decir, cuando nuestro consumo de energía reactiva supera el 33% de la potencia activa, lo que vendría a ser un coseno de phi inferior a 0,95. Y también comentamos que a partir del 1 de abril del 2021 habrá una penalización por capacitiva, es decir, un coseno de phi superior a 0,98, pero solo en los periodos valle. Vimos cómo determinar las necesidades de energía reactiva
a través de la fórmula general, por recibos o realizando mediciones en campo. Y una vez que tenemos ya claras cuáles son nuestras necesidades de reactiva, ¿dónde compensar? En cabecera de la instalación, para un grupo de receptores, para una carga individual. Vimos la compensación fija del transformador, la compensación fija en motores y finalizamos con una descripción muy sencilla de lo que sería una batería de condensadores y describimos qué es la regulación, cuál es la diferencia entre escalonamiento físico y escalonamiento eléctrico. Todo esto lo vimos en el primer DLL, en el primer webinar, que ya está disponible en nuestro canal de YouTube. Entonces, vamos a entrar en lo que sería el webinar de hoy. Bien, armónicos. Vamos a hacerlo lo más claro posible sin entrar en mucho tecnicismo, porque al final todo es mucho más sencillo de lo que podemos llegar a pensar. Lógicamente, si queremos hacer estudios y simulaciones y demás, lógicamente habría que entrar más en detalle. Pero para lo que ¿qué es lo que necesitamos en el día a día cuando nos vamos a encontrar en una instalación donde hay armónicos y donde vamos a necesitar compensar energía reactiva? Con lo que vemos hoy es más que suficiente. Tampoco hay que entrar mucho más en detalle y complicarnos la existencia. Lo primero sería definir qué son los armónicos. Bueno, según la norma, la UNN 50-160, una tensión armónica es una tensión sinusoidal cuya frecuencia es múltiplo entero de la frecuencia fundamental de la tensión de alimentación. Lo vemos aquí en estas gráficas. Tenemos una senoide a 50 hercios y tenemos otras senoides a otra frecuencia. La suma de todas estas senoides al final me da una onda que no es una senoide, que está distorsionada. Eso es una tensión o una corriente armónica. Por eso se dice que una señal periódica contiene armónicos cuando la forma de onda de esa señal no es sinusoidal, o lo que es lo mismo, cuando se encuentra deformada con respecto a lo que sería una señal senoidal. Simplemente esto. Esto sería la definición de armónico. ¿Dónde tenemos o por qué tenemos armónicos? El origen de los armónicos. Podemos decir que hoy tenemos presencia de armónicos, de componente armónica, prácticamente en todos los sectores. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo mucho más tecnológico, estamos en un mundo en el cual queremos hacer lo máximo en el menor tiempo posible, de la manera más eficiente. ¿Y eso cómo se consigue? Utilizando equipos cada día más complejos. Y esa complejidad viene acompañada de un invitado no deseado, que es la presencia de componentes armónicas. Por lo tanto, tenemos que tener claros que en la gran mayoría de instalaciones vamos a encontrar algo de componente armónica, pero ni en todas las instalaciones nos vamos a preocupar por esa presencia, ni tampoco vamos a tener que tomar ninguna acción especial. Tenemos que aprender a convivir con la componente armónica, con los armónicos, y por lo tanto tenemos que saber cómo estamos en esa instalación para poder adoptar las soluciones oportunas. Los armónicos son producidos por cargas no lineales, es decir, aquellas cargas que ser alimentadas por una tensión sinusoidal dan como respuesta una onda de intensidad deformada. Ejemplos de cargas no lineales: equipos industriales, soldaduras, hornos de arco, hornos de inducción, rectificadores. Tenemos
los variadores de velocidad para motores de corriente continua o motores asíncrono, los SAIs, alimentación interrumpida, equipos de oficina, ordenadores, fotocopiadoras, faxes. En el uso residencial también tenemos los electrodomésticos, televisores, microondas, la iluminación fluorescente, es decir, casi todo. Y una manera de aprender a convivir con ellos es saber de qué estamos hablando. Porque cuando hablamos de armónicos decimos si el valor eficaz, si la tasa de distorsión, si la tasa de distorsión global, la tasa de distorsión de demanda total, el porcentaje. Empezamos a hablar y no sabemos de qué. Y no sabemos cómo interpretarlos y no sabemos en qué circunstancias, ¿vale? Por lo tanto, lo primero es saber qué es cada uno de estos elementos y, sobre todo, el que más importancia le vamos a dar es a la tasa de distorsión global. ¿Por qué? Porque es lo que nos va a decir cómo está nuestra instalación. Yo siempre que hablo de armónicos y demás, siempre pongo el mismo ejemplo. Supongamos que nosotros nos vamos a hacer un chequeo, ¿vale? Nos hacemos las pruebas, nos dan los resultados y nos dicen que estamos bien, ¿vale? Perfecto. Ese resultado final sería el equivalente a la tasa de distorsión global. Estamos bien. Bien, estamos bien. Y si por curiosidad quisiese saber cómo está el nivel de azúcar, el colesterol, la bilirrubina, etcétera, pues preguntaría. Con los armónicos pasa exactamente igual. Tengo una tasa de distorsión global, la que sea, un 15, un 20, un 40% en corriente. Esto me va a decir si estoy bien o estoy mal. Si estoy bien, perfecto. Podré tener curiosidad para saber, por ejemplo, cuál es la tasa de distorsión individual. Pero, ¿qué ocurre si al hacer el chequeo, el resultado dices, chaval, estás un poco tocado? Tienes el colesterol alto, tienes la bilirrubina subida, tienes no sé qué. Pues esto sería el equivalente a tener una tasa de distorsión alta. Vale, tengo una tasa de distorsión alta, me gustaría saber qué armónicos presentes en la instalación son los que me hacen subir esa tasa de distorsión y en qué porcentaje. Entonces, sí, una vez que tengo la tasa de distorsión global, bueno, me interesa saber qué armónicos están ahí presentes. A lo mejor tampoco me hace falta. ¿Por qué? Porque las soluciones que hay hoy en día para eliminar la componente armónica, sí que es cierto que tienen en cuenta parte del valor porcentual de cada rango armónico, pero como intentamos en la medida de lo posible ofrecer soluciones que sean lo más sencillas para el usuario, todas o la gran mayoría van referidas a la tasa de distorsión global. Vamos a ver un pequeño ejemplo. Imaginemos que tenemos una instalación donde tenemos una corriente fundamental de 450 Hz y tenemos este desglose. Tenemos del armónico 3, tenemos un porcentaje en corriente del 11%, que sería aproximadamente unos 49 amperios. Del armónico 7 tendríamos un porcentaje del 14, que sería 63 amperios. Del armónico 17, un porcentaje del 1,2, que sería un 5,4. Vale, esto sería viendo la representación en una tabla. Luego abajo vemos cómo nos quedaría esa tabla en un gráfico, que es una manera rápida de ver cómo estamos a nivel de rangos, es decir, si tengo más del tercero, del quinto o lo que sea. Bien. Valor eficaz. El valor eficaz sería sumar toda la componente de corriente que hay en la instalación, es
decir, la fundamental más la componente armónica de cada rango y hacer la raíz cuadrada. Nos daría 482 amperios de intensidad eficaz. Y tengo una fundamental de 450. Esto lo primero que me dice es que si yo tengo una sección de cable para 450 amperios, 460, y están pasando 480, probablemente algo de calentamiento voy a tener. O imaginaros que en lugar de tener una instalación con 450 amperios y 480 de eficaz, tengo 450 y tengo 500 de componente armónica, de valor eficaz. Pues probablemente la protección me salte. Por eso es muy importante conocer fundamental y valor eficaz. El otro sería cuál es la tasa de distorsión individual. Y la tasa de distorsión individual al final simplemente es cuál es el porcentaje de un armónico determinado. En este caso tenemos, por ejemplo, 49,5 que corresponderían al rango 3 entre 450 y me da un 11%. 144, que sería del armónico 5, dividido entre 450 y me da un 32%. ¿Vale? Y la tasa de distorsión. La tasa de distorsión al final es sumar la componente armónica presente en la instalación y dividirla entre la intensidad fundamental. Y esto me da un valor, en este caso, un 38,93. ¿Es mucho un 38,9? Depende. Depende ya no solo de ese valor porcentual, sino de qué es lo que yo necesito en la instalación, de si tengo o no tengo una instalación que está sobredimensionada, de si tengo o no tengo problemas en la instalación. Decir, es que tengo un 40, es que tengo un 50, es que tengo un 15. Está muy bien para saberlo, pero no te indica si vas a tener o no vas a tener problemas en la instalación. Por ejemplo, un 40, si quieres realizar la compensación de energía reactiva, es muchísimo. No puedes. O no puedes con una compensación tradicional. Tienes que utilizar otras cosas. Pero un 40 en una instalación en la que más o menos está sobredimensionada, no tengo ningún problema, pues puede tirar hacia adelante sin problema. Es cierto que tener una presencia de componente armónica puede hacer que aumente mis intervenciones para hacer el mantenimiento. Es posible que tenga un desgaste prematuro de algunos componentes, pero estamos hablando de medio-largo plazo. No es algo que tengo un 40 hoy y mañana me dispara. No. Puedes tener un 40, como hemos comentado anteriormente. Si la instalación está relativamente justa, pues probablemente te dispare la protección, los cables se calienten, etcétera. Pero si estás en una instalación más o menos holgada o aún no estando holgada, no estás trabajando al 100%, pues puedes ir tirando. Lo importante es ese valor porcentual y si tienes o no tienes problemas en la instalación. ¿Intuyes que puede haber problemas? Luego veremos qué problemas pueden ser. ¿Intuyes que tienes problemas? Pues probablemente puedan ser los armónicos. Pero si no, bueno, podemos pensar hacer algo, no ahora, sino a lo mejor en medio plazo. ¿Vale? En la transparencia anterior, donde estaban las fórmulas de tasa de distorsión, TDD, tasa de distorsión armónica individual, etcétera, aparecía un concepto que era el TDD. ¿Qué es esto? Porque TDD y THDI no es lo mismo. Parecen, pero no es lo mismo. El THDI es la amplitud de los armónicos en corriente, en valor RMS, dividido por la amplitud de la corriente fundamental en el momento de la medida. Es decir, yo cojo, hago una medida y lo que obtengo es el THDI. Y el TDD es
la amplitud de los armónicos en corriente, en valor RMS, dividido por la amplitud de la corriente fundamental, exactamente igual, pero al 100% de la carga. Es decir, en el momento más desfavorable para la instalación. Por tanto, yo a la hora de definir las necesidades de mi instalación en cuanto a tasa de distorsión en corriente que debe de admitir, normalmente lo voy a hacer en TDD. Es decir, quiero que la TDD de mi instalación no sea superior a un 3, a un 5%. Eso significará que en el peor momento, que es la condición de máxima carga, la tasa de distorsión máxima que yo voy a tener en la instalación va a ser un 3 o un 5%. Hay instalaciones que por sus necesidades es necesario tener una tasa de distorsión tan baja. Pero si no tenemos ninguna exigencia, podemos movernos con tasa de distorsión tranquilamente de 10, 12% si se trabaja bien. O sea, no es necesario ir a por los armónicos y siempre tener una tasa de distorsión de un 3 o un 5. No, habrá momentos o instalaciones que sí sea necesario y otras en las que se puede trabajar tranquilamente, como he dicho, con un 10, un 15 e incluso quizás con un 20%. Pero bueno, mejor moverse en el rango del 15 para abajo. Pero va a depender de cada instalación, ¿vale? La TDD viene definida en el documento IE 519 1992, ¿vale? Pero que la tasa de distorsión en corriente no viene definida en ese documento porque, entre comillas, fue creada por los fabricantes de equipos de medida para definir qué se medía en la carga en un momento determinado. ¿Vale? Armónicos y problemática. ¿Qué me puede causar la presencia de componente armónica en la instalación? ¿Por qué me preocupo tanto por los armónicos de la instalación? Porque me van a generar una serie de problemas. Unos problemas a corto plazo y unos problemas a largo plazo. Hay que decir, aunque estaba comentando, que podemos trabajar sin ningún problema con tasa de distorsión del 12-15%. Es cierto que a medio-largo plazo, posible que podamos notar los síntomas de tener durante mucho tiempo una tasa de distorsión relativamente elevada. Pero bueno, cada uno conoce su instalación y sabrá si puede o no puede admitir ese medio o largo plazo esa problemática, ¿no? Hay un impacto económico que es el envejecimiento prematuro de los equipos, que pueden ir desde el 5 al 38% aproximadamente. Lógicamente, mientras más tasa de distorsión tengas, más prematuro será ese envejecimiento. Claro, cuando tú tienes un envejecimiento prematuro, viene asociado unos gastos de mantenimiento y unos gastos de reemplazo. Bueno, ¿qué es mejor? ¿Esto o sobredimensionar un poco el equipo al principio? Bueno, tampoco te planteas si vas a tener armónicos en la instalación o no desde un principio. Te lo encuentras. A veces ya simplemente te encuentras que por los diferentes equipos que tú tienes, tienes presente la componente armónica y no te da tiempo a coger equipos y sobredimensionarlos. La presencia de componente armónica es cierto que puede llevar, como veíamos en el webinar anterior, cuando veíamos el triangulito de potencia, vimos que si teníamos presencia de componente armónica,
se superponía un poco la demanda armónica y es cierto que teníamos una mayor demanda, bueno, y esto puede hacer que aumente las pérdidas. Pero bueno, son factores que influyen, como he comentado, a medio largo plazo. ¿Cómo sé que yo tengo armónicos en la instalación? ¿Qué voy a notar? Disparo intempestivos de las protecciones, y cuando digo de las protecciones no me refiero a la protección diferencial. Es cierto que la protección diferencial puede dispararse con la presencia de armónicos, pero es algo relativamente nuevo y generalmente se dan en aquellas instalaciones donde hay mucha carga monofásica fase neutro, con una carga muy importante, sobre todo últimamente con la introducción de luminarias LED. Luminarias LED que pueden ser de mayor o menor calidad. Lógicamente, mientras mayor calidad sea, menor serán los problemas que nos pueden causar la instalación, pero es cierto que la presencia de cargas monofásicas fase neutro hacen que disparen las protecciones diferenciales. Pero normalmente nos estamos refiriendo a ambientes industriales donde la gran mayoría son cargas trifásicas, por lo tanto, difícilmente la presencia de componente armónica va a hacer que salten la protección diferencial. Podemos tener, y de hecho depende de cómo sea la configuración en la instalación, es posible que la componente armónica pueda producir alguna perturbación en los sistemas de telecomunicación o telemando. Vale, es posible. Es posible que a veces en control numérico, si están muy cerca de determinado tipo de cargas, puedan sufrir vibraciones y ruidos anormales. Vibraciones porque entra en resonancia. Si tú tienes, pongamos el ejemplo de un interruptor y empieza a vibrar y ha coincidido que has añadido una máquina nueva, probablemente es porque esa máquina nueva está generando armónicos, entra en resonancia con la instalación y hace que el interruptor vibre. O puede vibrar el propio cuadro, o puedes tener ruidos un poco sospechosos. Una manera fina de decir que los condensadores pueden explotar. Deterioro por sobrecarga térmica de los condensadores. Si nosotros tenemos calentamiento en los cables, funcionamiento defectuoso de cargas, vibraciones, disparos intempestivos, no hace falta que tengamos todos, que si no ya nos habría tocado la lotería. Pero podemos tener alguno que otro. Esto nos hace pensar que quizás podamos tener armónicos en la instalación. Por tanto, eso sí que nos va a hacer sospechar que tendremos que buscar una solución. Porque a largo plazo, tanto los condensadores como los motores, transformadores, interruptores automáticos, cables, ordenadores, electrónica de potencia, a largo plazo, de una manera u otra, por la presencia de componente armónica, estos equipos van a quedar tocados. Vamos a ver con tranquilidad cómo estamos, si tenemos algunos de los problemas que hemos comentado con anterioridad, y reflexionemos un poco si es necesario que busquemos una solución inmediata o a medio plazo ir pensando en buscar esa solución. Aquí vemos un ejemplo típico que sería el calentamiento de los cables por la presencia de componente armónica. Al final, ¿qué ocurre? Que está circulando más corriente de la que tendría que circular por el cable. Al final, eso es un calentamiento, etcétera. Un resumen de lo que podría ser la problemática de los armónicos es: los armónicos son generados por esas cargas no lineales, es decir, cargas que al ser alimentadas por una tensión sinusoidal dan como respuesta una onda de intensidad deformada no lineal.
me van a incrementar las paradas en el sistema, eso va a significar un aumento de mantenimiento, me van a reducir la capacidad del sistema, voy a tener una menor eficiencia energética, un aumento de la intensidad que va a circular, calentamiento de cables, transformadores, etcétera, vibraciones y ruidos en los cuadros de baja tensión, destrucción de los condensadores y alguna otra cosa que se me olvida, pero lo más importante está aquí. Y como decía hace un rato, los armónicos son consecuencia del más por menos y cada día están presentes en más instalaciones. Por tanto, ya no nos sirve la excusa de han sido los armónicos, a mí que me explicas cuando tengo un problema en la instalación. Sabemos qué son los armónicos, sabemos cómo medirlos, cómo controlarlos y tenemos las soluciones. Por lo tanto, hoy tener armónicos en una instalación no es la excusa para nadie ante cualquier tipo de problema. Primero, antes de saber si hay armónicos o no, lo primero que tenemos que hacer es conocer nuestra instalación. Y conocer nuestra instalación pasa por tener equipos de medida. Equipos de medida que nos van a monitorizar esa instalación. Si podemos añadir algún equipo de gestión, algún software de gestión que nos vaya a permitir analizar nuestra instalación y, si es posible, prevenir ese problema. Pero es muy importante conocer mi instalación para poder tomar las soluciones que yo necesito en cada momento. Aquí hay un ejemplo de los generadores de armónicos más comunes que nos podemos encontrar. Sobre todo, la variación de velocidad es el que prácticamente se lleva la palma. Sería el indiscutible rey en cuanto a cargas no lineales presentes en una instalación, donde la tasa de distorsión habitual más o menos estaría en torno a un 44%. Rectificador, cargador, carga informática, alumbrado fluorescente, cada uno con su tasa de distorsión habitual. He puesto esta diapositiva no solo para recordar más o menos cuál es el nivel de tasa de distorsión que pueden tener determinado tipo de receptores, sino para fijaros en la forma de onda típica. Normalmente, cuando vamos a mirar en una instalación si tenemos armónicos o no, pues nos gusta coger, hacer las tablitas, sacar la representación gráfica de las ondas, de las senoides y demás, y vemos cosas raras. Pues aquí vemos el porqué de las cosas raras. Casi siempre vamos a ver formas de ondas que son muy similares a la variación de velocidad y el rectificador. Sería una mezcla de los dos. Eso también nos dice, a simple vista, si estás muy habituado, qué tipo de cargas tienes. Aparte de que luego veremos qué armónicos están presentes en función de qué tipo de cargas, que es esta otra diapositiva. Aquí tenemos una tabla en la que tenemos determinado tipo de cargas. Y vemos que, por ejemplo, los SAIs, tanto monofásicos como trifásicos, el armónico predominante serían tercero, quinto, el noveno, o el quinto y el séptimo si son SAIs trifásicos. En un UPS trifásico, el quinto y el séptimo. En balastros electrónicos, el tercero, el quinto y el noveno. En el variador de 6 pulsos, que es el más común, el quinto y el séptimo. Y en variación de 12 pulsos, el 11 y el 13. ¿Por qué he puesto esta tabla? Primero, para que os hagáis una idea y veáis que prácticamente en la mayoría de equipos, salvo el último, el variador de 12 pulsos, siempre hay componente del armónico rango 5.
y tampoco le va detrás el armónico rango 7, pero casi siempre el armónico de rango 5. ¿Por qué? Porque la solución que tenemos la mayoría de fabricantes cuando hablamos de armónicos y compensación de energía reactiva son las baterías de condensadores con inductancias antiarmónicos y que vienen sintonizadas a una frecuencia extraña que son 189 hercios, 190 hercios. Esa frecuencia extraña es la frecuencia para aquellas instalaciones donde es predominante el armónico de rango 5. Por eso os he puesto esta tabla, para iros introduciendo en las soluciones que hay de compensación de energía reactiva y armónicos. Lógicamente, una mayor o menor presencia de determinado tipo de cargas van a conformar el armónico, la componente armónica final que vamos a tener en la instalación. Es decir, si yo tengo variación de 6 pulsos, pero tengo solo, por decir algo, un 10% y sin embargo tengo una presencia muy importante de balastros electrónicos, pues a lo mejor el armónico predominante no va a ser el quinto, sino va a ser el tercero. Y la solución va a ser otra. Pero si tengo 6 trifásicos, balastros electrónicos y variación de 6 pulsos, el armónico predominante va a ser el quinto. Simplemente para que lo tengáis en cuenta. Como he comentado anteriormente, la parte de normativa simplemente va a ser para que os suene. Tampoco voy a entrar en detalle, pero sin embargo sí que es útil conocer de qué estamos hablando porque hay normas que definen la presencia de componente armónica en la instalación. Es decir, hablan de normas de compatibilidad para redes de distribución, normas de emisiones que se aplican a los equipos que producen armónicos, recomendaciones de las empresas de servicios públicos aplicables a las instalaciones, normas que rigen la calidad de las redes de distribución, normas que rigen los equipos, etc. Valores indicativos, sobre todo cuando hablamos de la UNN 50160, cuyo campo de aplicación es: esta norma describe las principales características de la tensión suministrada en el punto de conexión del cliente por una red de distribución pública de baja tensión y media tensión en condiciones normales de explotación. Aquí nos habla de tensiones armónicas, nos dice cuál es, en función del rango, cuál es el porcentaje admisible, para al final que nos quede este numerillo. La tasa de distorsión armónica total de la tensión suministrada no debe sobrepasar el 8%. Es decir, si en una instalación tenemos más de un 8%, tenemos problemas. Bueno, ya tendríamos problemas a partir de un 6 más o menos, ya podríamos empezar a tener un problema. Pero si tenemos más de un 8, podemos decir que estamos en una instalación con presencia armónica y estamos en una instalación contaminada. Por tanto, ese numerito, el 8%. Luego hay la UNN 60000, la 2/4, compatibilidad electromagnética en torno a niveles de compatibilidad en las instalaciones industriales de potencia baja tensión o media tensión de 50 a 60 hercios, ¿vale? Y aquí nos dice que en función de la componente armónica no tenemos en cuenta, igual que en el caso anterior, los armónicos homopolares, es decir, armónicos de rango 3, nos van a decir que en función del tipo de red que nos encontremos, vamos a tener o deberíamos de tener una tasa de distorsión mayor o menor por cada uno de los rangos, ¿vale? Luego hay una, y esta sí que voy a entrar un poco más en detalle, que es la UNN 61642. Tal como dice el título, redes industriales de corriente alterna afectada
por armónicos, empleo de filtros y de condensadores a instalar en paralelo. Y esta norma es muy interesante para entender qué es lo que ocurre en una instalación cuando hay componente armónica y hay condensadores. Nos vamos acercando a armónicos, condensadores, poco a poco, para que no caiga de golpe. Esta norma define qué es el factor de potencia, qué es el coseno de phi, qué es el factor de armónicos, qué es filtro. Y cuando hablamos de filtro, hablamos de reactancias más condensadores, más resistencias, sintonizados de tal forma que presenta una impedancia conocida sobre un determinado rango de frecuencias. Y aquí empezamos a hablar de qué es la frecuencia de sintonía, filtro sintonizado y filtro desintonizado. Que como curiosidad os diré que la solución estándar que tenemos todos los fabricantes de baterías de condensadores para compensar la energía reactiva en presencia de armónicos son filtros desintonizados. Es decir, aunque esté sintonizado a una frecuencia determinada, son filtros desintonizados, porque así lo dice esta norma. Y esta norma define al filtro desintonizado como filtro cuya frecuencia de sintonía es inferior al menos en un 10% respecto a la primera frecuencia del armónico que presenta una amplitud importante en tensión o en corriente. Si recordamos la tabla anterior, el armónico predominante era el quinto. 5, armónico 5, por 50, frecuencia fundamental, igual a 250 hercios. Os he comentado que la mayoría de fabricantes sintonizamos ese conjunto condensador e inductancia a una frecuencia extraña, que es 189, 190 hercios. Si yo cojo 250, un 10% serían 25, me quedaría 225, lógicamente 189, 190 es menor de 225. Esa es la explicación de por qué filtro desintonizado. Esta norma también explica el fenómeno de resonancia serie y resonancia paralelo. ¿Qué es la resonancia serie? Si una reactancia, una L, y una capacidad, una C, están conectadas en serie, se va a producir una impedancia muy baja en una cierta banda de frecuencia, próxima a su frecuencia de resonancia. Esto sería resonancia serie, es decir, condensador, inductancia y la carga. La representación típica de la resonancia serie. A ese rango de frecuencias, la impedancia es prácticamente cero. Resonancia paralelo es lo contrario. Es decir, si una reactancia, una L, y una capacidad, una C, están conectadas en paralelo, se producirá una impedancia muy alta en una cierta banda de frecuencias, próxima a esa frecuencia de resonancia. Este sería el ejemplo del dibujo. Y aquí vemos la representación típica de una instalación cuando, o de una curva de resonancia, cuando hay amplificación, que normalmente coincide cuando hay condensadores. A esa frecuencia de resonancia tendremos el mayor valor de impedancia. Y eso significa que tendremos el mayor, o sea, en ese punto,
el mayor o la mayor tasa de distorsión en tensión que vamos a tener en la instalación. Cuando hablaba de niveles de tasa de distorsión, cuando hacía la representación de las cargas no lineales presentes en la instalación, donde podíamos tener un variador con un 44, etcétera, decía que podían ser aceptables. Bien, desde el punto de vista de una instalación en la que no es necesario realizar la compensación de energía reactiva. ¿Vale? En esta instalación podemos decir que si tenemos una tasa de distorsión en tensión inferior a un 5%, estamos en una instalación sin riesgo. Es decir, una instalación sin problemas como consecuencia de la componente armónica. Si estamos entre un 5 y un 8, estaríamos en una instalación que podemos denominar a controlar. Es decir, una instalación con algún problema puntual a consecuencia de los armónicos, pero me permite trabajar habitualmente. No tengo ningún problema. Y si tengo una tasa de distorsión superior a un 8%, es una instalación con problemas, donde voy a tener un mal funcionamiento de las cargas. Una instalación con continuos problemas y cierta dificultad para trabajar sin interrupciones. Repito, son valores válidos solo si no es necesario compensar la energía reactiva o si ya está compensada. Estos niveles de distorsión no son válidos para elegir un equipo de compensación. Más adelante veremos el porqué. Si esos niveles de tasa de distorsión en tensión los pasamos a tasa de distorsión en corriente, nos encontraremos que si tenemos una tasa de distorsión mayor del 50%, tenemos una contaminación importante, probablemente el funcionamiento sea defectuoso, se hace necesario el análisis y el uso de un dispositivo que atenúe la componente armónica, es decir, tasa de distorsión en corriente mayor del 50%. Si estamos entre un 10 y un 50, aquí hay una contaminación significativa, pero que probablemente me permita trabajar. Es cierto que puedo tener algún funcionamiento defectuoso, pero puedo trabajar bien. Fijaros que es entre un 10 y un 50, ¿eh? Y si tenemos una tasa de distorsión en corriente por debajo de un 10%, estamos en una situación normal. Es decir, no hay ningún problema. Y repito, esto es sin necesidad de compensar la energía reactiva o ya hay condensadores en la instalación. Aunque me haga un poco pesado, cuando hablamos de tasas de distorsión, vamos a hablar de corriente y no en tensión, porque normalmente en tensión lo tenemos más asumido, ¿no? Pero cuando hablamos de tasa de distorsión en corriente, muchas veces recibimos consultas de instalaciones en las que se nos dice es que tengo una tasa de distorsión de un 70%, de un 60%, ¿qué solución tenemos? Bueno, no solo es necesario conocer la tasa de distorsión. No es lo mismo tener un 60% cuando la instalación está a un 5% de su carga, que la corriente que va a circular va a ser muy pequeña y toda la instalación está más que sobredimensionada para soportar esa tasa de distorsión, que una tasa de distorsión de un 60% cuando estamos hablando de una carga de un 80%. Llevemos no solo
ese porcentaje, sino qué valor absoluto es y ese valor absoluto a qué índice de carga corresponde en mi instalación. Por tanto, no solo es importante el nivel de tasa de distorsión, sino qué valor absoluto en corriente es, a qué porcentaje de carga corresponde ese valor absoluto de corriente y en qué punto de la instalación. Bien, armónicos y condensadores. Cuando hablamos de armónicos y condensadores, siempre tenemos la duda de qué equipo escoger. Bueno, vamos a hacerlo o vamos a intentar hacerlo de una manera sencilla. Si yo sé cuál es la potencia de los posibles generadores de armónicos que yo tengo en la instalación y yo sé cuál es la potencia del transformador, puedo sacar una relación. Si es inferior a un 15%, utilizaré equipos estándar, es decir, equipos de 400 voltios o 230, pero generalmente 400, sin ningún tipo de inductancia asociada. Si yo tengo entre un 15 y un 50, probablemente los equipos a instalar en esa instalación sean equipos con inductancias antiarmónicos. Y si es más de un 50%, probablemente tenga que reforzar a esos equipos con inductancias con filtros pasivos o filtros activos. Generalmente, hoy en día ya con filtros activos. Pero bueno, si yo no sé la potencia de los posibles generadores armónicos, me puedo guiar por la tasa de distorsión en corriente. Si tengo menos de un 10% de tasa de distorsión, voy a ir a un equipo estándar. Si tengo entre un 10 y un 20, a un equipo con inductancias, y más de un 20 a filtros activos. Filtros activos más baterías de condensadores con inductancias. Y en tasa de distorsión en tensión, igual. Por debajo de un 2, equipos estándar. Entre un 2 y un 6, baterías de condensadores con inductancias antiarmónicos. Y más de un 6, filtros activos acompañados de baterías de condensadores con inductancias. Fijaros que estos valores de tasa de distorsión son mucho más pequeños que aquellos que decía hace un rato. ¿Por qué? Porque estos son los valores que tengo que tener en cuenta cuando voy a realizar la compensación de energía reactiva y tengo presencia de armónicos. Es decir, donde antes decía que con un 5 era una instalación limpia, si yo coloco en una instalación de un 5% de tasa de distorsión en tensión una batería de condensadores estándar, dura 2 telediarios. Si yo en una instalación con una tasa de distorsión en corriente superior a un 20% coloco una batería estándar, esa batería de condensadores me dura también 2 telediarios. ¿Por qué? Porque el condensador con la inductancia forman una resonancia paralelo. Cuando digo inductancia, en este caso, la inductancia es la línea, la instalación. Es decir, el condensador está en paralelo con la instalación. La instalación es una gran L. Por lo tanto, hay resonancia paralelo. Resonancia paralelo significa a una frecuencia determinada de resonancia, una impedancia muy elevada. Y luego esto que lo he puesto ahí en gris, y es que podríamos decir, y esto sí que hay que cogerlo un poquitín con pinzas, que si la potencia reactiva a compensar supera el 30% de la potencia nominal de la instalación, sería recomendable colocar baterías de condensadores con inductancias. A ver, probablemente en la mayoría de casos se cumpla, pero habrá otros que no. Por eso hay que cogerlo con pinzas. Pero bueno, es a tenerlo en cuenta. Es decir, si yo tengo una instalación con un trafo de 1000 kVA, probablemente la batería de condensadores sea de 400 kilobares, más o menos. Si yo tengo una instalación con un trafo de 1000 kVA, probablemente tenga variación de velocidad, tenga tipo de cargas
contaminantes y esto probablemente haga que la tasa de distorsión que yo tenga en la instalación sea elevada. Probablemente sea necesaria una batería de condensadores con inductancia. Lo pongo, hay que cogerlo con pinzas, pero si reflexionamos un poco, es posible que coincida esta recomendación con lo que nos encontramos en la práctica. Vamos a ahondar un poco más en qué ocurre en la instalación cuando colocamos condensadores o cuando no colocamos condensadores. Es decir, en una red en ausencia de condensadores, la polución armónica va a ser proporcional a las corrientes de las fuentes perturbadoras, y en una red en presencia de condensadores, esas magnitudes armónicas, tanto en corriente como en tensión, pueden ser peligrosamente amplificadas por el efecto resonancia, por el hecho de colocar un condensador. La amplificación, fenómeno de resonancia. Lo primero que hay que tener claro y recordar siempre: la presencia de una batería de condensadores jamás va a generar armónicos. Jamás. Pero sí que puede amplificar los armónicos existentes en la instalación. Pero eso de he colocado una batería de condensadores, tengo armónicos, ¿me los ha generado la batería? No. Tú lo que tenías era una instalación con componente armónico que tú no te enterabas, porque para el día a día ya te iba bien. Has colocado una batería de condensadores y lo que ha hecho ha sido amplificar lo que tú ya tenías. Antes de colocar este equipo tendrías que haber conocido, como he dicho anteriormente, qué es lo que había, cómo estaba tu instalación. El condensador es, al mismo tiempo, uno de los elementos más sensibles a los armónicos, ya que presenta una impedancia baja a altas frecuencias y va a absorber prácticamente la totalidad de las intensidades armónicas, y va a reducir considerablemente la vida del condensador. Es el elemento más sensible y al mismo tiempo es el que va a generar, porque está en paralelo con la instalación, esa amplificación. Aquí el condensador sufre y al mismo tiempo produce la amplificación. Y lógicamente van a aumentar las tensiones armónicas. La tensión armónica, al final, ¿qué es? La corriente armónica por la resistencia, la impedancia. Si yo tengo una impedancia elevada, lógicamente la tensión va a ser alta. Resistencia, corriente y al final una tensión elevada. Podríamos referirnos, cuando hablamos de tasas de distorsión, poner como referencia la tasa de distorsión en tensión, pero generalmente hablamos de tasa de distorsión en corriente. Pero no deberíamos de quedarnos solo con una u otro, deberíamos de conocer los dos, porque puede ser que tengamos una baja distorsión en tensión, pero sin embargo podamos tener una tasa de distorsión relativamente elevada. Por tanto, si tomamos como referencia solo uno de los dos elementos, puede ser que la selección del equipo no sea la apropiada. Bueno, para ir terminando, que todavía queda un ratillo, pero ya vamos enfilando el camino del cierre. Amplificación. Instalación sin condensadores, tal como vemos en la imagen. ¿Qué ocurre con las corrientes armónicas en esta instalación? Aproximadamente, eso tampoco pretende ser una representación real de lo que ocurre. La red la consideramos como una impedancia inductiva que varía de forma lineal, tal como vemos en la imagen. ¿Y qué ocurre con las corrientes armónicas?
vemos que las corrientes armónicas que hay en la instalación, más o menos, podemos decir que 2 más 2 serían 4, se suman y esa sería la corriente que mayoritariamente va hacia el transformador y una pequeña parte va hacia las cargas. Pero bueno, las corrientes armónicas, entre comillas, individuales, son proporcionales a la corriente armónica total que hay en la instalación. ¿Vale? Perfecto. Tengo armónicos, se quedan por ahí. Vale. Pero, ¿y si a esa instalación le añado condensadores? ¿Qué ocurre? Bueno, vamos a verlo. Resonancia paralelo. El condensador está en paralelo con la instalación. Por lo tanto, hay riesgo de resonancia paralelo, una impedancia muy elevada a una frecuencia determinada. Se produce resonancia. Es decir, las corrientes armónicas, ¿hacia dónde van? Hacia el elemento que presenta la menor impedancia. ¿Qué elemento presenta la menor impedancia? El condensador. El condensador entra en resonancia con la instalación y amplifica. Y esas corrientes que antes eran 2 más 2 igual a 4, pues pueden ser que 2 más 2 puedan ser 7, 8 o el valor que sea. Esa es la amplificación. Vemos en esa representación gráfica de la curva cómo en amarillo sería la impedancia de la red sin condensadores y en blanco sería la representación gráfica de la impedancia con la presencia de condensadores. Amplifica esa impedancia, por lo tanto, ya tenemos mayor presencia de corriente y, lógicamente, una mayor presencia de tasa de distorsión en intensidad y en tensión. ¿Cómo evitarlo? Añadiendo una inductancia en serie con el condensador. Y entonces tendremos el efecto contrario a la resonancia paralelo, es decir, la resonancia serie. Yo lo que hago es condensador más inductancia, lo sintonizo a una frecuencia determinada, en estándar a 189, 190 hercios, y lo que consigo es que a partir de esa frecuencia de resonancia es como, perdón, es como si, como si no hubiese condensadores en la instalación. Aquí vemos, volvemos a ver que 2 más 2 más o menos vuelven a ser 4. A lo mejor no son 4, sino son 4,2. Pero bueno, es un valor totalmente aceptable. Y si nos fijamos en la representación de la impedancia, en este caso de la batería de condensadores, que es la de color blanco, vemos cómo encontramos una primera campana de amplificación y luego vemos un punto donde la frecuencia es mínima. ¿Qué es lo que hemos hecho? Hemos desplazado esa frecuencia de resonancia a una frecuencia en la cual no hay nada. Como no hay nada, yo puedo amplificar, pero como esa amplificación la voy a multiplicar por nada, al final no voy a tener ningún problema. Y lo que he hecho ha sido desplazar esa frecuencia de resonancia hacia un armónico no predominante, no existente en la instalación, y a partir de esos 189, 190 hercios es como si no hubiese condensadores en la instalación. Incluir inductancias en serie con los condensadores provoca el desplazamiento de la campana de amplificación a frecuencia estándar que tenemos todos los fabricantes para la compensación de energía reactiva en presencia de armónicos. Y para terminar, hay que tener en cuenta lo que dice la norma UN
N61642. No se pueden añadir reactancias en serie con los condensadores existentes para hacer un filtro desintonizado. No se deberá asociar a un equipo de compensación del factor de potencia que tenga una reactancia serie con un equipo que no la lleve. ¿Esto qué significa? El primer punto. Cuando tenemos una batería de condensadores o unos condensadores con inductancias, el famoso filtro desintonizado, la tensión nominal del condensador como mínimo debe de ser un 10% a la tensión de trabajo. Es decir, si tengo una instalación de 400 voltios, como mínimo el condensador debería de ser de 440. La mayoría de fabricantes, en lugar de utilizar condensadores de 440, utilizan condensadores de 460 o condensadores de 480 voltios. Están por encima de ese valor. Un condensador de 400 voltios en serie con una inductancia no estará trabajando a 400 voltios, sino que estará trabajando a una sobretensión constante aproximadamente entre un 6 y un 7%. Esa sobretensión viene definida por la frecuencia de resonancia del conjunto. Por tanto, si tú tienes un condensador que está permanentemente con una sobretensión de un 6% o 7%, se acorta considerablemente la vida del condensador. Y luego, el otro punto es, si yo tengo una instalación en la que hay un equipo de condensadores sin inductancias antiarmónicos y tengo que ampliar esa instalación, ese equipo que voy a añadir va a ser sin inductancias antiarmónicos. O al contrario, si yo tengo una instalación en la cual hay una batería de condensadores con inductancias antiarmónicos, si añado otro equipo tiene que ser con inductancias antiarmónicos. No pueden convivir en la misma instalación baterías de condensadores con y sin inductancias antiarmónicos. O todas con o todas sin inductancias antiarmónicos. Y ahora, ¿qué soluciones elegimos cuando tenemos presencia de componente armónica en la instalación? Filtros activos. ¿Veremos ejemplos? Bueno, pues deberemos de esperar a la próxima convocatoria. Muchas gracias por vuestra atención.